Hoy les vamos a estar mostrando el mercado Carrefour que queda dentro del centro comercial Los Fresnos. Falta mucho, doña Serum. Dale, no te demores. Bueno, ya salimos de casa. Ahora hay bastante frío hoy. Hay sol, pero hay frío. Deben haber unos 15 grados más o menos. Entonces vamos camino a tomar el bus porque el centro comercial que le queremos mostrar está un poquito más lejos, pero queremos enseñarle este. Sí, este es un centro comercial bastante grande, que son bastante comunes aquí en España, y bueno, queremos mostrarles el que hay aquí en Gijón. Ahí vamos a encontrar marcas bastante conocidas como Zara, Mango, Bershka. También uno de los grandes atractivos es la cantidad de cafeterías que hay ahí adentro. Estos otros servicios hacen que la experiencia de la compra sea más agradable. Está también la parte de IKEA. Hay una parte incluso dedicada a costura, lavado. Está la parte de la lotería, de ir a sacar los billetes para juegos. Recuerdo también hay una tienda que es de videojuegos y muchas tiendas más. ¿Por qué elegimos nosotros muchas veces Carrefour a diferencia de otros mercados? Porque también hay muchos en la ciudad. Está Más y Más, Día, Primaprix, Campo, Alimerca, El Corte Inglés. Pero, por ejemplo, nosotros elegimos Carrefour porque ahí encontramos de manera centralizada muchos productos. Tienen lo que se llama el cheque ahorro. Por cada compra que vas haciendo, de más de 50 euros, vas acumulando un % de esa compra y al cabo de 3 meses tienes derecho a usar lo que hayas acumulado en ese cheque con las compras que tengas, que puede llegar a ser 20, 30, 40 o 50 euros, depende del volumen de tu compra. Para optar por esta variante tienes que ser socio de Carrefour. Yo creo que casi todos los mercados tienen la opción de hacerse socio, es algo que les recomendamos a ustedes porque da ventajas como esta y otras. Y una vez que lo eres te dan una tarjetita y además por tu aplicación vas viendo todas las promociones que van saliendo y puedes hacer incluso la compra online si lo deseas. Semanalmente tú tienes un regalo, lo mismo puede ser un queso, unos audífonos que ya lo cogimos una vez, esta semana creo que había un juego de cartas para niños. Por compras de más de 90 euros te mandan la compra completa a casa gratis. Ahora en este caso nos viene bien porque somos una familia numerosa, somos 5 personas y la compra que hay que hacer es relativamente elevada. Nosotros solemos hacer la compra a final de semana porque en general en esta tienda hay descuentos siempre, pero para quienes son socios los descuentos suelen estar hacia finales de semana. Muchas veces en estos descuentos entran el tema de 2x3 o 3x2, perdón. Entonces, más caro, 2x3. Entonces en esta opción de llevar 3 por el precio de 2 ya está constituyendo un ahorro también. No creas que es solamente un mercado para comprar comida. Eso es un mercado donde tú vas a comprar lo que necesitas. Cualquier tipo de electrodoméstico, un maletín, una arrocera, tiene varias secciones y ahí buscas lo que te haga falta. Yo ahí fui cuando llegué y me compré ahí una máquina de pelar. Creo que me costó fueron 19 euros. Esa misma máquina en Cuba me hubiese costado a mí el doble. $40 fácil me hubiese costado. Está la parte de los cosméticos que es bastante amplio. Yo, por supuesto, me demoro como cualquier mujer en esa parte de cantidad. Está la parte de los celulares. Ellos están ahí una gama bastante amplia que una característica que tiene es que los puedes probar. Hay audífonos, hay televisores. Creo que hay incluso una parte que es una pequeña librería. Incluso tienen la parte de la ropa, que en la ropa hay lo mismo, ropa interior, que pullover, short, pantalones. Hay zapatos de marcas en rebajas buenísimas que hemos encontrado ahí. Pero eso es lo bueno de estos lugares, que hay para todos. Lo mismo te encuentras un pullover de 5 euros que te lo encuentras de marca, que te cuesta 25. La primera vez que fuimos, bueno, como le pasa a todos los cubanos cuando llegan a cualquier lugar fuera de Cuba, siempre nos vamos a sentir agobiados, porque uno no está acostumbrado a la variedad. Y llegas y el aceite, que es lo más básico, tienes varios tipos de aceite, entonces a esa hora tú dices, bueno, ahora tengo que ponerme a leer cada aceite, a ver qué cosa es, para qué sirve cada aceite. ¿Qué problema? Sí, qué problema. Y bueno, llegamos a la parte de los cárnicos. A lo mejor para gente de otro país es lo más normal del mundo, pero para un cubano llegar a un lugar y ver tanta carne es algo que te hace brillar los ojos. Te hace brillar los ojos.
Porque es que había tanta carne ahí, de distintos tipos. Carne de cerdo, carne de puerco, carne de res, cordero, bueno. Incluso en la parte de los chorizos. Hay muchos que están empaquetados, pero hay una parte donde los tienen colgaditos y tú pasas por ahí y te coge el olor así. Y es una cosa que, mira, juegan con tu mente, lo que te dan ganas de coger, 4 chorizos de eso y llevártelos para la casa. Y otra cosa, en la parte de los jamones, pero te estoy hablando de la pierna de jamón, es una cosa que tú vas y ya el olor te vuelve loco. Y ya yo le dije a Celi que ese es uno de mis sueños, comprar una pierna de esas, que por supuesto no va a ser para comérmela yo solo porque eso es imposible, pero para darme gusto, para estar, no sé, 2 días comiendo jamón de eso nada más. Pero claro, eso son cosas que son caras, eso es un lujo, eso no es una necesidad. Ahí mismo, en lo que vienen siendo la parte de los cárnicos, tú te lo puedes encontrar de cualquier tipo. Entero, troceado, el pollo, que si el muslo, que si el contramuslo, la pechuga, lo que tú quieras, por supuesto. Puedes elegir entre los que ya están listos casi para consumir porque pueden estar ya empanados o empanizados, marinados, adobados. Y no eso, puedes ir a la vidriera a escoger el que tú quieras. Todo aquí es a tu gusto, no es predeterminado o lo que haya como nos pasaba en Cuba. En Cuba llegaba el pollo, aquello era una noticia y sal corriendo porque no alcanzas el pollo. Aquí no, aquí están todos los productos esperando por ti en todas las épocas del año. Por supuesto que no queríamos dejar de mostrarles otros productos que también nos gustan mucho. También, por ejemplo, la parte de las frutas y las verduras suelen ser frescas del día. Tú vas y no es que haya manzana, un tipo, no. Es que hay no sé cuántos tipos de manzana. Col de tal tipo, o sea, hay toda una serie de derivados que uno no conocía. Para nosotros el tomate era el tomate, no 300 tipos de tomate que tú te quedas así. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo en Cuba comía tomate, ya. Mira, una cosa súper curiosa es el tema de los huevos. Aquí los huevos tienen talla S, M, L, que además te dicen si son gallinas que están libres, que no están encerradas. El caso es que en Cuba nosotros no nos enterábamos si nos estábamos comiendo un huevito de una gallina estresada o no. Eso no lo sabíamos. Entonces aquí te da por averiguar, a ver, este tipo de gallina, ¿de dónde? O si es una gallina feliz o una gallina amargada. Una sección muy interesante que tiene es la sección bio. Son alimentos que son más sanos, más orgánicos, que no tienen ciertos añadidos y tal, y ayudan un poco a cuidar tu salud. También, por ejemplo, para personas que puedan tener algún tipo de padecimiento o intolerancias al gluten, etc., está esa parte que te lo especifica y ahí hay de todo. Una cosa que vimos ahí que nos pareció muy graciosa es los aguacates. Todo cubano. La idea que tiene el aguacate es un aguacate de este tamaño. Un aguacatón. Más o menos. Un aguacatón. Algo así. No. Aquí los aguacates son así. Son una cosita así, que tú lo picas y por supuesto la mitad de semilla. Mira, un consejo para los que vengan. Los aguacates de este tipo, lo más recomendable no es comprarlo en mercados, sino en los mercados ya de particulares, como se diría aquí, porque ahí sí creo que son importados y entonces son un poquitico más grandes, nunca como los aguacatones que estamos acostumbrados allá, pero un poquito más grandes. Otra cosa de variedad es el tema de los mariscos, todo lo que tiene que ver con langosta, camarones. Tienes para escoger al que le guste. Yo no como nada de eso. Por mí, todos esos bichos estarían felices y contentos en el mar porque yo no los molestaría para nada. Tú molestas a los de tierra, tú no molestas a los del mar. Sí. Por ejemplo, en Cuba también encontrar este tipo de productos viene siendo como un lujo. Realmente decir que tú tienes en tu casa camarones o que tienes en tu casa langosta es como, uy, tienes lo más grande de la vida, no es común. A ver, aquí también los mariscos no es que sean un lujo como en Cuba, pero aquí son más caros. Pero en cuanto a la posibilidad del acceso a ese producto, está de una manera que no lo tenemos en Cuba. Pero es como decir la carne de res. Quien diga en Cuba que tiene, ahora no, desde hace años, carne de res es una cosa muy... Y eso aquí es lo más común del mundo. Por ejemplo, las papas, o como le dicen aquí, las patatas. Hay papa para freír, hay papa para hornear y hay papa para todo. A ver, yo la papa la iba a buscar al agro y eso tenía que servirte lo mismo para freír que para, hornear, el que tuviera horno. Y bueno, lo que fuera que se fuera a hacer con la papa. Estamos hablando de unas papitas que están limpias, no como las papas que uno estaba acostumbrado a ir al agro en Cuba, que es como se le decía ya, el agro, y que aquellas papas lo que estaban llenas de tierra colorada, pero mucho. Y tú dices,
pero esto salió de la tierra. Esto está súper limpio. De hecho, ahí hay disponibles bolsitas y guantes. Tú no puedes tocar ahí nada sin ponerte los guantes. Por supuesto están las leches comunes, los yogures comunes, pero por si fuera poco, está la leche de avena, leche de soya, la de coco, la de arroz. Una cosa que yo he oído aquí que a algunas personas no les gusta, creo que es por el sabor, pero a mí me ha encantado y yo no lo había probado, es la leche de avena. ¿Por qué te ríes? No, es que no le gusta. A mí me gustan cosas así extrañas, vamos a decir, que esos sabores aquí a él no le llaman la atención, pero a mí sí. Y bueno, que es rico que haya la variedad de que lo que a mí me gusta yo lo pueda comer y lo que a él le gusta lo pueda comer él. Por ejemplo, come mucho tofu. ¿What? Eso hasta el olor, para mí es mal olor. Es que yo no como tofu, yo como brócoli. Eso mismo, el brócoli. Es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, eso ya se me entendió. No, eso no sabe rico. Eso huele mal y sabe mal también. Pero tú te comes las bolitas que yo hago. Otra cosa muy interesante es que, por ejemplo, aquí los productos de limpieza tienen mucha variedad. Por ejemplo, hay unos líquidos que tú simplemente lo echas, lo dejas actuar y después agua. Y eso lo desatasca todo. ¿Solo? Como aquí hay tanta humedad, sale moho. Pero bueno, hay líquidos que son para eso. Una cosa que a mí me llama la atención es que al ser un mercado tan grande, hay zonas de descanso que tienen sillitas para que las personas se sienten a descansar. A mí no me gustan los mariscos, pero me encantan las pizzas. Y aquí hay pizza para el que quiera. Vienen hechas ya, que es sacarla, meterla en el horno y hecho completo. La tienes de pepperoni, de vegetales, de jamón y queso. ¿Viste la guapería con la que te empezaste? A mí no me gusta, no sé qué, pero a mí me gustan las pizzas. Sí soy yo. Eres de buena vista. De mala vista. De mala vista. Hay una cosa curiosa, que en los euros en Cuba, tú estás acostumbrado a que con las pesitas estas antiguas que tú le dabas para acá y para allá, que el mismo que te está atendiendo te pesara las cosas. Aquí no, aquí tú vas con tu bolsita, vas a la pesita y tú mismo pones el código de cada producto, lo pones ahí y tú mismo sacas la etiqueta, lo pegas y ya pesaste tu producto y te lo llevas para la caja. En la caja tienes la opción de pasar con la persona que te está atendiendo o tienes la opción del autoservicio, que es tú pasas con tus cosas, tú mismo marcas y tú mismo te despachas. Al momento de esta grabación estamos esperando que nos llegue la compra a casa. Déjenos saber en los comentarios si quieren que en el próximo video les mostremos qué compramos con aproximadamente 100 euros.